Muy buenas tardes, es una alegría que podamos estar en esta nueva propuesta del Centro Histórico, del Centro White, con una temática muy importante. Ustedes saben que recién se alegró mi corazón al ver una persona que yo realmente quiero, porque si hoy estoy acá es por culpa de alguien, y está acá presente, profe Morán, ¿no? Yo soy de Trelew, él era director allí en la escuela de Trelew. Yo había quedado justamente fuera del sistema educativo porque mis papás querían mandarme a una escuela, no se daba. Estaba en septiembre, octubre y ya no tenía dónde ir y descubrieron de que había una escuela adventista porque llevaban guardapolvo blanco. Mi abuela le preguntó a esas chicas a qué escuela iban. Le dijeron en la escuela adventista, ¿dónde queda? Mi abuela fue. Se entrevistó con el profe y dijo que venga. Y a partir de ahí, siendo mi familia católica, siendo mi familia de otra fe, decidió enviarme a la escuela y allí estuvo por varios años, ¿no? Creo que hasta tercer año. Bueno, Teresita fue mi maestra, ¿no? de segundo, tercer grado. Así que si a alguien le tienen que hinchar la culpa, aquí está. Gracias. Y por eso siempre fui un apasionado de la educación adventista, ¿no? Siempre traté de apostar y sobre todo agradecido a Dios porque soy fruto de la educación adventista y hoy esa es la temática, ¿no? La educación y cómo se fue dando en el adventismo, ¿no? Aquí en Entre Ríos desde sus inicios y por eso me he invitado. Y una alegría que el profesor René Smith haya tenido, ¿no? su tiempo, entre sus muchas ocupaciones, tener este momento, este espacio para poder compartir la investigación que él realizó. Así que muchas gracias, profe, una alegría, gracias a todos los que han podido, los que nos están acompañando, gracias al Canal 2 por estar transmitiendo, ¿no? Esta tertulia y sobre todo para que muchas otras personas puedan acceder también a este momento. Así que vamos a comenzar con una oración y le voy a invitar a Alex que pueda acercarse, pueda tener la oración de inicio. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Queremos darte muchas gracias por la bendición de poder estar aquí y en este momento tan especial queremos pedirte que puedas estar acompañando, puedas estar dirigiendo al profesor René y que podamos, Señor, guardar también en nuestros corazones y compartir aquellas enseñanzas que Él pueda compartirnos en este día. Te agradecemos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Alex. Para aquellos que no lo conocen, Alex es parte del equipo, ¿no? del Centro White, así que muchas gracias. Y profe, todo el tiempo es suyo. Gracias. Aquí el jefe dijo entre sus muchas ocupaciones, y no sé a cuáles se refería porque no, yo soy jubilado. Gracias por estar, gracias por acompañar. En verdad el tema para mí es apasionante y tal vez debo decir que lo había programado hace 25 años, quedó allí entre paréntesis, está resucitando hoy. Lo dejé entre paréntesis. ¿Y por qué lo hice en aquel entonces? Por razones biológicas. ¿Cómo por razones biológicas? Sí, porque los viejitos que pueden aportar se van muriendo. Y esa es una cuestión biológica. Así que apuré un poquito la investigación antes que se mueran los que todavía podían dar testimonio de lo que eran las escuelas de familia. Bien. Una niña se había acercado a su compañerito, los dos pequeños, y la niña le propuso casamiento. Y él dijo no, porque en mi familia, mi papá se casó con mi mamá, mi abuelo se casó con mi abuela, mi tío se casó con mi tía, no puedo casarme con vos. A veces da la impresión de que el presente juzga lo que fue. Y a veces se instala en una forma tan terminante y tan fuerte que daría la impresión que las escuelas adventistas que hoy existen y que gracias a Dios existen, siempre fueron.
Sin embargo, hay toda una trama que es histórica, que es impresionante. Yo quisiera empezar lo más atrás posible, no con ánimo de aburrirlos, pero al menos de hacer algunas menciones. Las escuelas adventistas de la zona empezaron con los inmigrantes. Los inmigrantes venían ya con una disposición para la educación que era muy peculiar y muy propia. La habían heredado en realidad de Europa. ¿Les suena Carlomagno? Sí, emperador, o quiso ser de Europa una nueva Europa unida y no lo logró, pero una de las obligaciones en su imperio, que duró realmente muy poco, entre las cosas que él había previsto es que en todas las iglesias se diera instrucción escolar. Esa fue una obligación. Tenían que encargarse los monasterios, las distintas... No había instancia del Estado. Las iglesias debían asumir la educación. Y eso quedó muy marcado en toda la sociedad europea. Eso fue en el siglo VIII. En el siglo XVI aparece en el escenario Lutero. Ya esa instancia estaba asumida. Y Lutero, cuando hace su separación de Roma, hace un fuerte énfasis en la educación, llamémosle de las primeras letras. No había escuela primaria. De hecho, no había ninguna iniciativa del Estado. Eran todas iniciativas de iglesia y de familias. Lutero fue tan incisivo en esa instancia, porque él entendía que la única manera de acceder a la reflexión propia relacionada con la Biblia consistía en saber leer y escribir, o por lo menos leer, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la lectura era un énfasis impuesto desde la religión, porque yo mal podía dar razón de mi fe si yo no había tenido acceso a la Biblia, ¿no es cierto? De pronto, la necesidad de tener la lectura de familia sobre la Biblia fue un imperativo, fue obligatorio. Tanto fue para Lutero la importancia que hasta quería que todos los adultos que no tenían posibilidad de asistir a la escuela, eran las escuelas muy simples, libres de todas las complejidades que tenemos hoy, los que no tenían acceso a la escuela, se les habilitaba los días domingos y feriados para que vayan a aprender a leer y a escribir. No sé si hoy tendría éxito el hermano Lutero, pero era una obligación. ¿Por qué? Porque el acceso a la Biblia era imperioso, ¿se dice? ¿O imperativo? Cualquiera de las dos, ¿está bien? Bueno, era una necesidad. Bien, cuando un buen grupo de alemanes agricultores van al Volga, esto es Rusia, ¿no es cierto?, por invitación de Catalina la Grande, en el siglo XVII, van a Rusia, los agricultores, sus familias, que era una horda de familias, iban con la promesa de que el Estado les dejaría o les abriría escuelas para sus hijos. Estas y otras promesas nunca se cumplieron, pero los alemanes que salían de Alemania rumbo al Volga, Rusia, ¿no es cierto?, tuvieron muy claro que ellos no podían esperar del Estado. Se autogobernaban, se autodirigían, se autoimpulsaban, y así también impulsaron las escuelas en principio de aldea, porque se habían constituido en aldeas. De paso, hay una cosa curiosa: el río Volga hizo la separación entre dos iniciativas de familias. Por un lado, no recuerdo si del este o del oeste, estaban las familias católicas, y del otro lado estaban las familias protestantes. A propósito, y esta es apenas una curiosidad, ese mismo esquema se instaló aquí en las aldeas de la cercanía. La aldea protestante, que es la primera que, yendo a Paraná, encontramos a mano derecha, esa es la aldea, protestante, ¿no es cierto? La otra, la que está cruzando el arroyo, es la aldea Valle María. ¿Por qué Valle María si no hay ningún valle? Pues en el Volga, esa zona
que ocuparon los agricultores era un valle. Así que le trasladaron el nombre y el lugar, lo trasladaron aquí, sin necesidad. Era, sin embargo, muy seria la separación entre protestantes y católicos. El gran drama lo provocaron los jóvenes cuando de pronto visitaban una aldea y otra, porque de pronto los católicos se enamoraban de las protestantes y las otras de estos, ¿no? Fue una cosa así, digamos, una curiosidad histórica. La estancia de los alemanes que Catalina la Grande había llevado al Volga fue perdiendo entusiasmo porque no se cumplieron las promesas que el Estado había formulado. Catalina la Grande alguna vez tenía que morirse y efectivamente pasó eso. Y cuando eso pasa, bueno, se desperdician todos los buenos planes y propósitos. Entre otras, el servicio militar del cual estaban eximidos ya caducó. La quita de impuestos, la exención de impuestos también se fue olvidando, y la situación y las circunstancias de los alemanes se hacía cada vez más difícil. Era una zona difícil. Los mongoles que vivían al sur permanentemente invadían el territorio, que en realidad la idea de Catalina la Grande era poner a los alemanes a modo de escudo para que estos grupos extraños, digamos así, no invadieran el territorio. Y con los agricultores tenía trigo para Rusia. Y efectivamente provocaron mucho trigo. Se vinieron para este lado porque aquello no se cumplió. Algunos apuntaron a Canadá. Otros apuntaron a Estados Unidos, unos pocos. Otros apuntaron a Brasil, otros se vinieron a la Argentina. Algunos pocos a Chile también. Pero estos fueron los focos principales. De paso, yo no debería estar hoy acá, yo debería estar en Canadá, pero esa es otra historia. Ustedes ven cómo el Señor a veces cambia todos los planes de la gente, pero esto no es parte del tema. Estando el grupo, o llegando el grupo a la Argentina, también había facilidades, tierras, algunos recibían 1 o 2 caballos, alguna vaca, un sector de campo para cultivar. La idea del Estado argentino era que los extranjeros no se juntaran en aldeas como era propio, como era su costumbre, en Europa y luego también en Rusia, sino que se dispersaran. El proyecto de Entre Ríos particularmente era que no hubiese concentración de pueblos. Sin embargo, los alemanes no le hicieron caso, como en muchas otras cosas no le hicieron caso al Estado, y se concentraron en aldeas. Fruto de ello tenemos la aldea protestante, la aldea brasilera, la aldea Salto, otras más, aldea Villa María, perdón. No, Spatzenkutter, sí. Y así varias, ¿no? El Estado entrerriano, cuando notó que los alemanes estaban concentrándose, trató de dispersarlos. Así que les eliminó los ranchos que estaban construyendo para su propia casa, digamos. Y para poder solucionar este problema, muchos alemanes hicieron voy a decir diferente, estaba prohibido construir. No podían hacer ni ranchos. Así que muchos optaron por hacer cavernas o refugios subterráneos. Se conocieron estos lugares como los de las vizcacheras, ¿sí? Porque las vizcachas son las que hacen cuevas y allí se estaban refugiando los alemanes que, perseguidos por el Estado, tenían allí posibilidad de estar juntos a modo de protección, a modo de unión emocional, etc. ¿Cómo tendríamos que entrar ahora a un tema que lo titularía así, los evangélicos o los protestantes y las escuelas de familia? Porque a veces uno piensa que las escuelas de familia fueron una iniciativa y un invento de los adventistas, y no es tal. Eso venía. Nada costó después, cuando entró el adventismo,
continuar con una práctica que ahora sí era necesaria, que ahora era imprescindible, constituir escuelas donde los hijos de los adventistas después pudieran. Pero vamos a quedar por un rato, solamente por un rato, con los evangélicos. Existía en aquel entonces bastante comunicación con los que llamaríamos maestros para enseñar las primeras letras. En Buenos Aires había un periódico alemán que reunía las informaciones que había en la región, y ese periódico llegaba a Alemania. Allí los alemanes se enteraban de las necesidades que había acá. Y no faltaron aventureros o gente que buscaba otros horizontes que encontraran aquí una especie de futuro grande, grandioso, ¿no es cierto?, para hacer, no sé, alguna empresa en el área de la educación. Cuentan los historiadores que algunos venían de la ciudad, algunos venían de Buenos Aires, venían en vapor, por supuesto, los aviones vinieron después, cruzando campo. Sabían que había una familia en tal dirección y allí enfilaban. De pronto llegaba un maestro de Alemania que se presentaba como un posible maestro, y los alemanes de la zona se entusiasmaban. Hubo otros casos más. Algunos de esos maestros se instalaron con su familia y desde su casa iban a caballo y recorrían distintas familias que necesitaban de los servicios de la alfabetización. Ataban el caballo junto a la casa donde llegaban, hacían la tarea de alfabetización y de allí pasaban a otra casa. Algunos de ellos pernoctaban en las casas de familia en donde estaban los alumnos. Tenían allí comida, tenían techo. Algunos de los maestros, o la mayoría posiblemente, venían solos. Cuenta incluso la historia que esto era un problema bastante serio para la estabilidad emocional de los maestros. Un maestro que viene solo, que mal conoce el idioma del lugar, que no tiene familia, no tiene los afectos, muchos de ellos el fin de semana se lo pasaban bebiendo y no llegaban a clase el lunes porque estaban borrachos, ¿sí? Recuerdo muy fuertemente la narración que me hizo una señora Ginder, de aquí, creo que es fallecida ya, sobre el docente que ellos tenían, docente de familia siempre. Ahora, tal vez debo decir de todos modos que algunos maestros aterrizaban en las aldeas que ya estaban formadas. En las aldeas había un consejo de educación que resolvía los problemas de educación de los hijos, y ellos eran los que de pronto contrataban a docentes, contrataban a gente que venía así medio erráticos para enseñar en sus escuelas. De paso, dicho sea, la mayoría de conocer a la familia Schimpf, entre ellos Benito Schimpf, Rubin Schimpf, otros más, ellos empezaron allí. Y allí comenzó el papá de ellos como maestro. De hecho, Rubin Schimpf fue docente, incluso de educación primaria. Así que fue un poquito lo que queda así como decantando la historia como nombres. Nombres hay muchísimos. Datos se han perdido cantidad. De todo lo que se ha hecho ha sido una especie de rescate de última hora para que los últimos datos que todavía estaban existentes no se pierdan. El trabajo, en realidad, lo hubiera tenido que decir al principio, era un proyecto para ser publicado en la revista de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que finalmente no llegué y quedó un poco en el tintero. Quizás lo resucitemos. Y a propósito de esto, los historiadores de la provincia de Entre Ríos destacan muy fuertemente el rol de las escuelas de familia y el rol de la educación de los adventistas en toda esta zona de Entre Ríos, que es toda zona rural. No había prácticamente maestros de ciudad, exceptuando algunos pocos en donde la iglesia estaba iniciándose. Estoy saltando, quería ir en orden.
A veces estas cosas traicionan y uno salta de un lado a otro. Pero las escuelas adventistas casi todas empezaron en la zona rural. ¿Sí? Esa es historia y es notable. Pareciera que la educación no estaba en desmedro de las familias rurales, como hoy se podría pensar. Pareciera como que la gente del campo era gente, no sé, atrasada, ignorante, y no era tal. Era gente lectora, era gente que a la noche, y especialmente en las noches de invierno, pasaban largas horas leyendo y leían la Biblia. Y a propósito, y entre paréntesis, en mi iglesia de origen había algunos ancianos de iglesia que no tenían ninguna instrucción particular, sabían leer y escribir, pero daban unos sermones. Ojalá los escucháramos hoy, ¿sí? Ya el silencio opacó las voces de aquellos. ¿A qué voy? La gente del campo de aquel entonces era gente instruida, no era académica, eso sí, pero sabían, y sabían de la Biblia, y sabían de las profecías, que era un espectáculo, ¿sí? Hoy casi esto no existe. A mí me da mucha pena que la gente joven sepa tan poco de profecías, cuando ahí están nuestras bases o nuestra identidad de iglesia, ¿sí? Me da mucha pena. La profecía de Daniel 2, ¿qué es eso? Hay gente que no está al tanto. Son tantas las atracciones o tantas las actividades que de pronto las profecías pasan en forma fugaz. Bueno, pero esto va entre paréntesis. Estoy mezclando cosas. Perdón, yo quiero mejorar, pero a veces no puedo. ¿En qué año? ¿De qué año se está hablando? Bien la pregunta. Bien, en el siglo XIX comenzó la inmigración hacia el país. La Argentina, ley Avellaneda de por medio, había abierto la inmigración. La Argentina necesitaba agricultores y vio entre los europeos una mano de obra importante, ¿sí? De paso, dicho sea, la Argentina, yo no lo sabía, pero leyendo uno encuentra algunas curiosidades. La Argentina tenía su gente en los puertos de Europa. Entonces había gente encargada de convencer a los inmigrantes a que vinieran a la Argentina. Dicho sea de paso, y esto por eso no estoy en Canadá, sino en Argentina, parte de mi familia se fue a Canadá. Mi bisabuelo, que tenía que venir para Canadá, que tenía que ir a Canadá también, por causa de la enfermedad de los ojos de uno de los hijos, quedó. Entonces mandó a los mayores a Canadá, él se quedó unos días y entre tanto salía un barco para la Argentina. Y los argentinos que estaban en ese tiempo y en ese momento merodeando por el puerto, lo convencieron para que viniera a la Argentina. Y como Argentina y Canadá están allí a la vuelta, ¿sí? Él subió, se vinieron, ¿sí? Después se enteraron que la distancia era mayor, ¿sí? Es muy notable cómo algunas cosas ocurren, Dios sabe, Dios sabe. Dios necesitaba gente allá y también acá, ¿no es cierto? De paso, ese desfase de familia se mantuvo por mucho tiempo. Finalmente, sabiendo unos de otros, se visitaron y hubo otra vez un puente de familia. Pero muchas familias perdieron el puente por estas circunstancias que son quizá casuales, ¿no es cierto? Bien, vamos a pasar ahora sí al adventismo propiamente tal. De paso, mientras ponemos la computadora, aquí tengo la Biblia de mi bisabuelo paterno. Está un poco anciana, pero es una reliquia que no la quiero dejar en ningún lado. Yo la heredé de mi padre la heredó de su padre, mi abuelo la heredó del bisabuelo y aquí está. Creo que del 1600, una cosa así. Tendría que fijarme. Alguna vez fue rescatada del incendio, pero, a ver, así eran las Biblias antes. ¿Por qué? Porque no había una Biblia nueva a cada rato. Era una joya. Era la vida de la familia. Y bueno, no sé si hacerla pasar, tal vez después si alguien quiere mirarla con más detenimiento, lo único, no la necesitan leer porque está en otro idioma.
Las escuelas de familia, como decíamos, estaba liderada, digamos, por maestros ambulantes, los que aparecían por el escenario entrerriano. Sin embargo, cuando entró el adventismo en la provincia, y de eso no voy a hablar porque es una historia larga, ustedes saben la historia de Jorge Riffel, de Reinaldo Hetze, etc. Aquí tenemos un descendiente de ellos. Cuando entró el adventismo, giró absolutamente todo el rumbo de las familias. Es notable el cambio que se produce en las familias. El solo cambiar de día de reposo ya es un cambio fenomenal. ¿Cómo? Si del domingo se trata, ese día hay que guardar. No se les entraba a nadie, y a los vecinos de por aquí, de estas zonas, de estos lugares, no podían entender cómo de pronto dejaban de trabajar el sábado. Nosotros lo tenemos tan instalado que ni nos damos cuenta de lo que implica el cambio. Pero para ellas fue fenomenal. Debo decir algo entre paréntesis. Yo a veces abro tantos paréntesis que me da miedo. Los adventistas, porque Dios es grande, descubrieron un concepto de tiempo que no existía en las conciencias de la población en general. ¿A qué me refiero? Cuando uno tiene un tiempo instalado, ese tiempo corre en forma natural, normal. De lunes a sábado se trabaja, las mujeres el sábado hacen el pan y los bollos y el Ribelkuchen y todas esas cosas, y el domingo se para. Ese es el ritmo. Ahora, qué notable, cuando se rompe el ciclo semanal, y ahí yo voy a hacer énfasis, cuando se rompe el ciclo semanal, se rompe el concepto de tiempo. Cuando se rompe el concepto de tiempo, no hay regreso de Cristo, solo hay inmortalidad del alma para que el tiempo no pare. Hay una serie de fenómenos que ocurren en la conciencia de la población de la cual ni siquiera son conscientes. Los adventistas rompieron todos los esquemas. Tomar conciencia del tiempo implicaba cambiar el día de reposo, y esto implicó casi digo descuajeringue. Esto significó un desajuste impresionante. La mortalidad, voy a decir así, la mortalidad natural del hombre también. Costó tanto a la gente entender que el que muere ya nada sabe. Pero esto implica tiempo, romper una estructura de tiempo, porque si el muerto sigue viviendo, hay un concepto de tiempo que se rompe cuando de pronto el muerto ya está muerto. No sé si puedo enfatizarlo suficientemente, ¿sí? Implica un cambio de paradigma, implica todo un cambio de mentalidad, y eso lo provocaron los adventistas. Yo quiero decir que nosotros en ese sentido somos bastante ingenuos, en el sentido de que siempre daría la impresión que el adventismo siempre fue. No, el adventismo implicó todo un cambio. No fue cambiarse de ropa, fue cambiar de persona, fue cambiar de cabeza, fue cambiar la mentalidad. Y dentro de esa mentalidad, de la recuperación del tiempo, entra el tema de la urgencia. El regreso de Cristo está a las puertas. De paso, dicho sea, los ancianos que predicaban en nuestras iglesias en aquel tiempo, el tema del regreso de Cristo era un tema obligatorio. Todos los sábados se hablaba de esto, de una manera o de otra, era el tema. Debo decirlo, esto se ha perdido. A veces se diluye, sin que nos hubiésemos dado cuenta, se diluye la urgencia, se diluye el inminente retorno de Cristo. Y sí, alguna vez vendrá, sí, y entre tanto surgen algunas doctrinas espurias, creencias extrañas que nunca faltan, ¿no es cierto? Entramos a los adventistas entonces, que cambian su paradigma, gracias. Cambian el paradigma con respecto al tiempo. Un poquito antes, pero aquí está. El acceso a la Biblia era el tema que era impostergable.
se fortaleció en este caso. Las escuelas de familia ocurrían en cualquier lugar de la casa. En algunos casos la escuela funcionaba en la cocina, en otros casos funcionaba dentro del dormitorio, porque era el lugar. En algunas casas había 2 ambientes nomás. En la cocina estaban haciendo la comida y preparando un montón de cosas y lavando y haciendo todos los menesteres de la familia, y quedaba el dormitorio. Así que muchas veces el maestro iba al dormitorio con sus alumnos y allí daba las clases. De eso tengo el dato de un tal Jacobo Bernet, que posiblemente alguno de ustedes haya escuchado. Un maestro formidable, excelente. En otros casos se construía al lado de la casa un ambiente más, que era muy simple de construir porque se lo construía con barro. La casa podía ser de barro y era muy simple agregar otra pieza más, que era ahora la de donde dormía el maestro y que donde también daba clases. Hoy casi no lo podemos pensar así, pero era así, era la necesidad y nadie se inmutaba, nadie se preocupó y nadie pensó en hacer una queja porque no había gas en el aula para la calefacción, nadie podía pensar en que las condiciones eran inapropiadas. En esas condiciones se avanzó. La gran preocupación que había para las escuelas adventistas que empezaron a iniciarse como grupos de familia era la preocupación del Estado. El Estado no podía entender que surgieran escuelas de los alemanes como tampoco de los judíos. De paso dicho sea, los judíos también avanzaron en esa línea, no tan intensamente como los adventistas, pero estaban en la mira del Consejo de Educación permanentemente, igual que los adventistas, porque el Consejo de Educación quería, si me permiten el término, quería argentinizar a la población, y es propio, ¿sí? En esa intención, perseguían a los adventistas en el sentido de no querer escuelas alemanas, sino escuelas que enseñaran español. Y acá debo agregar algo más. La educación era, si se quiere, una especie de religión, y lo voy a explicar. La religión tiene cauce por el idioma. Si el idioma es otro, no es la religión. No sé si puedo expresarme bien, ¿sí? Dar la doctrina en otro idioma, dar la doctrina en castellano, era casi herético a la mentalidad de aquellos. ¿Por qué? Porque la doctrina y el idioma van juntos. Es imposible separarlos. No puedo olvidar cómo mi madre buscaba, cuando había y podía, los cultos en su idioma. Ella hablaba bastante bien el castellano, no tenía problemas, solamente confundía por allí algunos verbos, hacía algún tipo de verbo que no correspondía, pero eso era mínimo. Hablaba muy bien y escribía prácticamente sin errores. Y tenía una letra preciosa, de paso, aunque la letra no depende del idioma. Pero bueno, cómo ella buscaba la posibilidad de participar de cultos que fueran en alemán, porque el idioma y la religión van juntos. El idioma es el nexo a las emociones, es el camino al corazón, ¿sí? Por eso creo que la Iglesia como muy buena estrategia procuró que a medida que el Evangelio avanzara en el mundo hubiese gente del lugar que enseñara en nuestras escuelas y en nuestros seminarios y nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque el idioma es un vínculo afectivo. Dicho sea de paso, los católicos también tenían escuelas de familia, pero no eran tantos. Aquí nomás en Costa Grande tuvimos alguna familia trocero que tenía su escuela de familia, que no duró mucho tiempo. ¿Y por qué no duraron mucho tiempo? El católico no necesita un idioma tan distinto porque el católico ya tiene una organización eclesiástica propia, entonces ya no afectaba tanto el idioma. Y rápidamente esos grupos de familia fueron absorbidos por las escuelas del Estado que se estaban dispersando en la provincia.
ley 1420 de por medio, no había muchas escuelas, pero empezaron a surgir. La aldea protestante tenía una escuela de familia que luego fue escuela de la iglesia. Apenas pudieron, la escuela de la iglesia pasó a ser escuela del Estado. Y perdieron, digamos así, una oportunidad. En realidad, las iglesias protestantes donde estaban no habían cambiado su concepto de tiempo, así que daba lo mismo mandar a los chicos a la escuela estatal o mandarlas a la escuela de iglesia. ¿Tenés información si esas escuelas, esas primeras escuelas, eran completas con el plan de estudio o enseñaban hasta determinado? Buenísima la pregunta, buenísima. En realidad había muy poco esquema pedagógico organizativo, no había ningún programa. Los maestros enseñaban, ¿saben cómo? Empezaban por el alfabeto, A, B, C, D y hasta la Z. Y cuando llegaban a la Z recién empezaban a combinar las letras. Hoy esto sería imposible. Hoy se procura de que el idioma empiece a funcionar, escrito empiece a funcionar con palabras o frases significativas. En nuestro tiempo era mi mamá me ama, o mamá amasa la masa, la mula lame la lima. De paso, los chicos muchos no saben qué es lamer. Además, tampoco saben qué es lima. Pero bueno, esas eran las frases de cuando empezaron las reformas. Pero los primeros docentes enseñaban el alfabeto y después enseñaban los números. Y cuando habían enseñado los números hasta el 10, empezaron a combinarlos. Y las letras lo mismo. Cuando habían llegado al final del abecedario, empezaron a combinar. De modo que no había ninguna organización didáctica de por medio. Tampoco era posible, por lo siguiente. Cuando una persona se vuelve adulta, el lenguaje se vuelve lógico. Y lo más lógico es empezar con el abecedario. Y entonces, una vez dominado el abecedario, entonces se hacen las combinaciones. Eso es lógico desde la perspectiva adulta. Piaget de por medio y su gente descubrieron que eso no funciona así, sino que el aprendizaje es global, es integrador y tiene que tener sentido. Ahora, ¿cómo aprendieron los de antes? No me pregunten. No sé. El asunto es que es muy, muy curioso todo lo que ocurrió. Después les voy a contar, ojalá no me olvide, de cómo alfabetizó mi madre a 2 veces. Pero eso viene después. Había quedado y se me pasó por alto un detalle. La provincia estaba muy interesada en seguir o perseguir a las escuelas de familia y las escuelas más estables que se estaban generando en las iglesias. Mi abuelo materno fue maestro, entiendo ya de la escuela más o menos estable de Crespo, pero todavía familiar, sin ninguna formalidad, hasta que llegó una inspección de la provincia para ver cómo funcionaba esa escuela. El inspector pidió que se cantara el himno nacional y por supuesto que no lo sabían. Así que mi abuelo quedó vacante, ¿cómo se llama? Desocupado, sin trabajo. Tuvo que dejar de enseñar. ¿Por qué? Porque no dominaba el himno nacional. A propósito de argentinizar, digamos así, a la población extranjera que había venido. Un detalle propio de Lutero. Vuelvo y después vuelvo para esto nuevamente. Lutero decía que los pastores de las iglesias debían empezar siempre su tarea pastoral en las escuelas. Cosa muy curiosa, a mí me llamó mucho la atención. Los pastores debían primeramente poder enseñar en las escuelas y después sí pasar al pastorado eclesiástico, al cuidado de las iglesias. Eso mismo es notable cómo Dios maneja algunas cosas. Miren, a mí me apasiona esto y ver cómo Dios dirige cada detalle. Esto fue también muy propio en los comienzos del adventismo aquí en la provincia. Los egresados del curso de teología, que en aquel entonces tendría 1 o 2 años, probablemente 2,
salían aquí como graduados de pastores, pero empezaban a trabajar en las escuelas. Algunos nombres, quizás algunos de ustedes los tienen presente. Godofredo Bloch, sí, Rolando lo recuerda. Walter Schubert, un evangelista famoso en nuestras tierras y en Chile. De paso era tartamudo, más tartamudo que yo, y sin embargo era docente y era pastor y hacía pero conferencias y encuentros de evangelización impresionantes, ¿sí? También fue maestro primeramente Daniel Feder, Enrique Bloch, hermano de Godofredo, Jorge Sittner, José Riffel, y creería también, quiero recordar el nombre, ¿cómo se llama el yerno del pastor Gullón Isaías? Se me fue el nombre. Estoy tras, sí, Riffel, se me fue el nombre. Sí, de paso, muchos de estos docentes que se habían iniciado en forma muy casera, para decirlo de un modo, ¿no es cierto?, hicieron después cursos en las escuelas oficiales, algunos en Paraná, otros en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, donde empezaron a aparecer las escuelas normales. Ustedes conocen a Marta Heidegger de Otto, fallecida ya. Ella fue la primera maestra del ámbito adventista que salió con un título oficial. ¿Sí? Y bueno, enseñó por mucho tiempo, enseñó en Crespo, enseñó en Viale y en otros lugares. La mamá de Rubén, efectivamente, la mamá de Rubén, sí. Así que bueno, son detalles que de pronto nos conmueven en recordarlos. Quizás los más viejos tenemos mejores nexos con el pasado porque recordamos nombres. Los que no los conocieron los van a encontrar en el reino de los cielos. De eso estoy seguro. Pasando entonces a las escuelas. No voy a abrir el panorama de la fundación de escuelas, pero quiero decir sí que muchas... yo me olvidé de un detalle. A veces pasa eso, uno se entusiasma con el discurso. En un mapa quisiera mostrar los núcleos de escuelas de familia que hubo en la provincia, de los que se saben, porque hay muchos de los cuales no hay datos. Las escuelas se fundaban en forma muy espontánea. Una familia se juntaba con otra y conseguía que alguien enseñe. Estaban todos alfabetizados, se terminaba la escuela y en otro lugar todavía no habían terminado y así. Era una cosa muy simple y espontánea según las necesidades. Y en la provincia de Entre Ríos, de algunos lugares hemos rescatado algunos puntos gracias a los testimonios de los que todavía podían aportar algo. Las escuelas de familia, muchas de ellas, después dieron origen, de escuela de familia dieron origen a las escuelas de iglesia. Voy a mencionar algunos puntos de la provincia de Entre Ríos. Vamos a empezar tal vez los primeros, que los tenemos aquí en la zona de Crespo. Sí, perfecto. Excelente, buenísimo. No están en orden cronológico. Es imposible ordenarlos cronológicamente, porque así como aparecían, desaparecían. Y algunas volvían cuando había suficientes chicos para alfabetizar y terminaban cuando estaban alfabetizados. Y de pronto una familia que había iniciado el grupo en su casa, le quedaba uno o dos para alfabetizar, lo juntaban con otra familia que también tenía un grupo para alfabetizar. Fue una cosa casi diría muy loca, ¿sí? Pero así fueron las cosas, así fueron los inicios. La familia Riffel en la zona de Crespo, la familia Valls también en la zona de Crespo. Luego se agruparon en la iglesia, pero todavía era más bien tipo de escuela de familia. Después dio lugar a la escuela. Juliana Roger, una tía de mi madre,
ella enseñaba en la escuela que ya se había creado en el local de la iglesia. Los padres estaban viejitos, entonces ella dejó de enseñar en la escuela, pero en su casa continuó alfabetizando. Así que la consideramos también como escuela de familia. La familia Lerner, vamos siempre a la zona de Crespo. La familia de Alejandro Hetze, también en la zona de Crespo, la familia Schneider, son nombres. Yo sé que eso no nos dice mucho, pero señala, digamos así, la importancia que se le dio a la educación. En el campo de Racedo hay información de que hubo una escuela en esta zona. La familia Hetze tuvo también una escuela. Vamos a ir a la zona de Viale. La escuela de Centenario, que está a unos 8 kilómetros de Viale, tenía su escuela de familia. Viale mismo tuvo su escuela de familia. Los que habían salido de Centenario y se radicaron en Viale, en la ciudad, tuvieron su escuela antes que, antes que se fundara la escuela, tuvieron su escuela de familia, que pasó después al templo. Y a propósito del templo, déjenme decir otra curiosidad. No había aulas. ¿Dónde se daban las clases? En la iglesia. Entonces uno se pregunta, ¿estaba reñida la iglesia con la educación? No. En aquel entonces la iglesia y la educación eran una sola cosa. En Viale, la escuela, una vez que se trasladó de la familia a la iglesia, tenía a un costado un pizarrón, tenían unos bancos que creo que todavía están a modo de museo por allí, y avanzaron dentro de la iglesia, en Crespo Campo. Ustedes conocen la iglesia de Crespo Campo. A esa escuela concurrió mi madre. ¿Y qué hacían durante la semana? Daban vuelta a los asientos. Si el sábado miraban al púlpito, durante la semana miraban a la puerta de salida. Si alguna vez van a la iglesia, noten ese detalle. Hoy impensable. Es casi desacralizar una iglesia. ¿Por qué? Porque hemos secularizado tanto la educación que ha perdido su impacto emocional, espiritual que tenía en su momento. Bien, hubo una escuela. Y en mi casa también hubo una escuela. Lo digo brevemente porque lo iba a mencionar más tarde, pero los 3 hijos mayores de mi padre y de mi madre fuimos a la escuela a la edad, no me acuerdo, que habremos tenido 6, 7 años, pero cuando llegó la 4ª hija y había que mandarla a la escuela, a mis padres les pareció que era muy pichona. Así que mi madre tomó a su cargo la educación de mi 4ª, ¿sería? Sí. Y le enseñó así, le enseñó el alfabeto de una punta a la otra, y después los números, y después a combinar. Parece que le salieron bastante bien, sí. Después vino la última hermana, Mercedes, la anterior Noemí. Mercedes, que también el primer grado lo hizo en mi casa. Luego que habían terminado el primer grado con mi madre como maestra, sí pasaron a la escuela común. No común, la escuela de iglesia de Viale. Perdón a los que son de Viale y que pusieron su corazón en mí. Eran sistemas distintos y nadie se inmutaba por ello. Los únicos que estaban preocupados eran los del Estado, pero la iglesia no tenía problema porque cumplían la misión y eso era importante. Tenemos otro grupo en la zona norte, Hernandarias, la familia Schimpf. Todos los Schimpf que ustedes conocen y todo aquello que suena así son de esa zona. Tuvieron sus escuelas de familia. Luego se transformó en una pequeña escuela que duró poco tiempo. Hasenkamp, familia Hilderman y Schwemmer, que estaban con un docente conocido que mencioné hace un rato, Jacobo Bernet. Más al norte, Federación, Colonia La Paz, Concordia, Istilar. Todos lugares en donde había familias que tenían su grupo de escolares. Vamos a Maciá. En la casa de la familia Nissen hubo una escuela de familia. De allí son los que conocen todavía a la señora Elena Olmedo de Nissen. Tuvo participación allí.
Juan Carlos Nissen todavía está entre nosotros, vive allí frente al autoservicio DAR, sí, efectivamente. Después hubo en Galarza 2 escuelas de familia y finalmente, muy importante, la que se creó primeramente como escuela de familia y que pasó a ser una escuela formal reconocida por el Estado en la aldea San Antonio. Paraná tuvo también una. Paraná también tuvo, efectivamente. Yo no tengo mucho dato de esto. Si por allí hay algún nexo, me gustaría recogerlo, ¿sí? De paso, a la iglesia, sí, en el edificio de la asociación, que antes era calle Cervantes 292. Sí, sí, sí. Que de paso después, y aunque no fue fruto de esa iniciativa, Paraná hoy tiene su escuela primaria, ¿sí? De la cual Raúl fue director y que nos honra que esté como historiador también, sí. Un detalle que creo que no debiéramos obviar: las escuelas de familia no desaparecieron porque empezaran a aparecer las escuelas. Siguieron. Primeramente, que no en todos lados se abría una escuela. Y segundo, las circunstancias daban para que la gente alfabetizara a sus hijos con los recursos que tenía a mano. Pero cuando se empezaron a abrir las escuelas en distintos lugares con la seguridad del Estado como respaldo, ¿sí? El Estado empezó a reconocer las escuelas adventistas. Las escuelas no terminaron, las de familia, porque no había escuelas en todos lados. Muchas familias mandaron a sus hijos a las escuelas ya existentes. Siendo o habiendo sido alumno de la escuela de Viale, recuerdo que mientras cursaba allí la primaria, teníamos gente, a ver si lo recuerdo bien, teníamos gente de Hernandarias, la familia Schimpf, que habiendo tenido su escuela de familia, sabiendo que había una escuela en Viale, una de las señoras de la familia tomó a toda la gurizada y se los llevó a Viale. Eran legión, ¿sí? Era interesantísimo cómo de pronto el énfasis y la importancia que se le daba a la educación adventista cristiana era muy apreciada. Hoy, sí, ya voy a eso está fantástico. Tuvimos también, a ver, yo tenía por aquí anotado, acá, de Ramírez teníamos una alumna de una familia adventista que, sabiendo que había escuela en Viale, mandó a su hija a la escuela. De Buenos Aires teníamos algún alumno. Desde Maciá, los Nissen. Yo creo que Elena de Olmedo también fue alumna en Viale, pero sí recuerdo a Juan Carlos, que vive aquí en la calle Buenos Aires, que él fue alumno de la escuela de Viale. Los pobres pibes sufrían horrores, pero esa era la medida y era la norma, ir a la iglesia. Y no importaba si lloraran, si no les gustaba la comida, si había solamente zapallo y fideos, no importaba, porque lo importante era la educación. Hoy, no me gusta que se ve el poroto, no me gusta esto. Los chicos manejan muchas cosas que antes los chicos no tenían, para lo cual no tenían opción. Estaba definido que la educación adventista era allí y no se discutía. Y los chicos aceptaban. Y avanzaron. Tuvimos en gente de Crucecita Séptima, que es una zona cercana a Viale. ¿A cuánto? 10 kilómetros, una cosa así. De allí tuvimos también alumnos, y eso fue bien a los comienzos. De hecho, yo no era alumno, no había llegado a la existencia todavía para verlo y documentarlo. La familia Utz, que en ese momento vivía en Crucecita Séptima, porque querían educación adventista para sus hijos, instalaron en el patio de la escuela de Viale, que ya era escuela reconocida, instalaron una casilla
Antes existían casillas tipo casas rodantes, eran casas rodantes que usaban los cosecheros. Cuando se hacía la cosecha, iban trasladando la cosechadora y su gente con su casilla, una casa. Creo que la tengo aquí a la foto. Ah, ¿estaba? Ahí está. Sí. Yo me imagino que la casilla debe haber sido así, porque no hay foto que registre el caso. Ahí vivían los hermanos Utz. Y la hermana mayor, se me fue el nombre, no importa, ella era la encargada de cocinar y de atender la limpieza y la higiene y las obligaciones de los chicos. Nadie lo cuestionaba. ¿Dónde tendrían el baño? Sí, la escuela tenía baño, así que allí iban. ¿Cómo se hacían, qué sé yo, para bañarse? No se cuestionaban estas cosas. Yo no sé si yo iría a una casilla sin aire acondicionado y sin una estufa, pero esta gente vivía así. Y les digo, salió gente buena. Muchos de ellos misioneros, muchos de ellos de alguna manera siguieron en distintas profesiones. Algunos en la línea de la docencia, otros médicos, otros pastores, enfermeros. Muchos salieron allí porque sabían que el tiempo era corto. La percepción de tiempo estaba muy, muy fijada en esta gente. Bien. No sé si agregar mucho más. Ya son las 7. Tenemos que terminar. Pero yo quisiera si hay tal vez alguna pregunta de la gran confusión que trajo este tema. Rolando tiene ganas de preguntar algo o de aportar algo, seguramente. Voy a hacer un comentario. Sí. Tal vez dos, si es que no se enoja. Resulta que yo era un pibe de unos 14, 13 años. Creo que yo lo conté en algún momento aquí, por las dudas lo vuelvo a referir. Y había un congreso y se celebraban las reuniones en el salón de actos de aquellos tiempos, el colegio de aquellos tiempos. Sí. Que hoy es el edificio de idiomas, el ACA. Y resulta que predicaron en ese tiempo el pastor Godofredo Bloch y el pastor Pablo Seidel. Sí. Y resulta que ellos lloraron, los dos. Y después, porque ellos lloraron, yo también lloré. La razón era porque Cristo no había venido. Y como Cristo no había, los dos se pusieron a llorar. Y yo, que era un pibe de unos 13, 14 años, me puse a llorar de las primeras veces que empecé a llorar en público, ¿no? Esas cosas, ¿no? Es decir, la inminencia era de tal sentimiento, de tal actualidad y tan nombrada la cosa, de que no solamente lloré yo, ¿no? Es decir, cayeron lágrimas de mucha gente. Sí. Estaba lleno en el salón de actos ese, ¿no? Sí. Y yo salí impresionado porque pensaba, mirá, y la gente salía para mirar para allá, mirar para arriba. No sé, en cualquier momento venía el Señor. Uno piensa, sin embargo, en todo lo que se hizo es enorme. Nosotros no podemos medir hoy los resultados de aquello. Mucho de aquello somos nosotros. Y si no tuvimos contacto directo con esa historia tan lejana, de alguna manera se prolonga la cadena y continúa y sigue. A mí me gusta mucho la reflexión que aparece en Apocalipsis 14, versículo 6. Ustedes conocen esto de memoria. Al menos antes era una parte que en la escuela teníamos que aprender de memoria. Les aviso por si acaso. En el medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese mensaje, que para nosotros es casi trivial, casi simple, casi... creo que está un poco marchito, en el sentido que no tiene la fuerza que alguna vez tuvo. El mensaje angélico
Sí, son los pastores, son los médicos, pero también los educadores. Y la tarea del educador no se mide, no se mide. Te pondrán alguna calificación mientras estás haciendo las cosas. Pero la educación es de resultados eternos. No sé si contar una anécdota, tal vez sí, pero con la humildad que corresponde. Fui director de la escuela primaria de Villa Ángela en el Chaco. De allí me trasladaron a Salta. Después de unos cuantos años, el destino fue el Colegio de Misiones. Y allí me encontré con una de las alumnas del Chaco de aquel tiempo cuando fui director. Y se acerca la chica y me dice, ¿sabe qué nos acordamos siempre? Que usted salía a jugar al patio con nosotros. ¿Y qué importancia tiene esto? Uno no puede medir la trascendencia que tienen los actos así de vínculo con los estudiantes, con los alumnos pequeñitos, pero esa influencia queda y se prolonga, y 1000 veces. Vi volar por el medio del cielo a un ángel, a un maestro, a un pastor, a un médico que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Y esta es la misión. Muchas gracias, profe René. La verdad que muy enriquecedora para todos. Creo que todos estamos de acuerdo. Yo quería regalarle a los chicos del magisterio 2 de mis libros. Uno es Noches de Encuentro, que es una recreación de los relatos que hacen de Cristo el centro, ocasiones en que Cristo fue entrevistado de noche. Por eso Noches de Encuentro. Es más bien una forma literaria de trabajar. No es ninguna cosa nueva, es una recreación, simplemente llevándolo al lenguaje literario. De paso, con esto entré a la Sociedad de Escritores, a pesar de que era una literatura religiosa. Y el otro libro que se va a sortear, espero que haya suficientes clientes, Cuando suspendieron mi sepelio. Por eso estoy acá. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos los que vinieron a participar. Voy a pedirle a Liliana si nos puede acompañar en una oración final para cerrar este lindo momento. Gracias, Lili. Amante querido Dios, gracias por la predicación, por el mensaje que René nos deja en esta noche. Gracias, Señor, porque muchos en algún momento fuimos tocados por el llamado de la educación, por la intervención de maestros, y hoy estamos aquí para servirte. Señor, bendice a quienes hoy como alumnos están escuchando tal vez por primera vez estos temas, para que también ellos puedan salir de aquí reconfortados y animados a cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Quédate con nuestros colegas docentes en el lugar donde estén, con nuestras escuelas, y que juntos podamos prepararnos para cuando tú vengas a buscarnos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.